Mm, a ver. Si te permite. Sí, creo que sí, ahora. Solo no encuentro la pestaña. Hay una especie de flechita. Mm, Eso yo es creo que va a compartir tener que y ser. compartir toda la pantalla, po. Sí, pantalla completa. Sí. Ok, ahí está. Ya, ok. Déjame presentar. Primeramente, saludar a todos y gracias por su participación en este nuevo evento de la seminario de Liapunop, la sección de estudiantes de posgrado. En esta vez nos toca escuchar la plática de Natalia Peña Serrano. Ella es eh, haciendo la maestría en el Instituto de Fisiología Celular. Ahorita nos va a hablar un poco cómo se llama su maestría. Ella viene de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Natalia, nuestro seminario de Liapunop es como decir bastante, la idea es que se sientan cerca todos. Ya entonces, no sé, ustedes dirán si podemos preguntar al final o si algún punto nos queda alguna indicación, posiblemente te vamos a estar preguntando, Natalia. Sí, claro, Sí, es claro. en corto, a veces digo, a veces comentamos informal y clandestino, ¿no? No, pero es un seminario bastante, la idea es que todos nos conozcamos, ¿no? Entonces, Natalia, te dejamos que nos muestres tu plática y ahí el que desea puede ir preguntando o lo dejamos para el final. De todas maneras, ahí va a estar guardado el video donde podemos compartir. Entonces, te dejo, Natalia, háblanos un poquito también de tu posgrado, ¿sí? Claro. Sale pues. Muchas gracias, doctor. Pues buenas tardes. Yo soy Natalia Peña Serrano. Es un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Gracias por asistir y por la invitación del doctor Rieder. Yo estoy estudiando la maestría en Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Fisiología Celular. Ahí está el laboratorio en el que estoy afiliada. Y mi licenciatura fue en neurociencias. Soy licenciada en neurociencias también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mi rama de investigación o a lo que me fui acercando con mis optativas, con los cursos extra que estuve tomando, con el trabajo con el doctor Rieder, fue acercarme a la neurociencia computacional y un poco más de la parte teórica, que es el estudio de las neurociencias, también con aplicaciones o con el uso de los sistemas dinámicos que también en mi trabajo de maestría estoy aplicando. Eh, Ahorita estoy en la maestría en ciencias bioquímicas porque tiene una área de neurobiología y estoy yéndome para esa área, y mi tutor actual pues también trabaja con dinámica de poblaciones neuronales, entonces sigo en la parte de sistemas dinámicos y toda la parte de neurociencia computacional. Eh, Me emocionó mucho recibir la invitación por parte del doctor a los seminarios del IAPUNO, y el día de hoy les voy a presentar entonces la charla que se titula Avances en el análisis de métricas de conectividad de eje para el estudio de la atención de grafos por pares a hipergrafos. Esta presentación se basa en el trabajo que se publicó este año, el 31 de marzo, en la revista de Applied Sciences, con nuestro colaborador, el doctor Alexander Pizarchik, y con el estudiante Walter Escalante Puente de la Vega.
Y fue un reporte de caso, por lo que vamos a ver análisis de uno de los sujetos que participó en el experimento que se planteó para el estudio de la atención figurativa. Entonces, ¿qué es esta atención figurativa? Nosotros la definimos en el artículo como el proceso cognitivo mediante el cual un individuo selecciona, mantiene y profundiza en la interpretación de una figura ambigua o compleja, ignorando las otras posibles interpretaciones o estímulos competidores que se pueda dar con este estímulo. Estoy segura de que ustedes conocen ilusiones ópticas, y esta es una de ellas, que es el cubo de Necker, donde este cubo puede percibirse de forma completamente diferente. Se puede ver hacia la izquierda o se puede ver hacia la derecha, dependiendo de a qué le están prestando su atención. Entonces, este es un estímulo bidimensional que nuestro cerebro interpreta de forma tridimensional. La capacidad de elegir activamente cómo interpretamos este estímulo, a lo que le llamamos un estímulo ambiguo, es muy interesante y también se puede aplicar en muchas ramas, por ejemplo, en inteligencia artificial o cosas de estas. El procesamiento de estímulos ambiguos como este es muy interesante de estudiar y de ver cómo nuestro cerebro logra esta interpretación y logra elegir la orientación de estos estímulos ambiguos. La atención en neurociencia tradicionalmente se estudia como conectividad cerebral y con una representación de grafos, pues de los que siempre hemos escuchado, ¿no? Que muestran una interacción o una relación entre dos elementos, que son pues estos nodos, ¿no? Sin embargo, este acercamiento pues no captura toda la complejidad de las interacciones. En este caso vamos a hablar de interacciones cerebrales, donde múltiples regiones pueden coordinarse simultáneamente y participar como si fueran una misma interacción. Entonces, lo que vemos en grafos tradicionales, pues es la interacción entre dos elementos. El acercamiento con hipergrafos involucra estas hiperaristas o introduce las hiperaristas, que es la interacción o la relación entre dos o más elementos. En este ejemplo de aquí, podemos ver que tenemos una hiperarista, que sería esta de aquí, que involucra el elemento 1, 2 y 3. Tenemos esta hiperarista que seguramente representa alguna otra característica del sistema, que va a contener al elemento 2, al 4 y al 5. Y otra hiperarista que se parece a una arista de un grafo tradicional, porque solamente involucra estos dos elementos, pues seguramente hace referencia a alguna otra característica de este sistema. Para poder estudiar la atención figurativa, se propuso este modelo experimental en el que al sujeto se le presentó el cubo de Necker en una pantalla. Este no es el setup exacto en el que se tuvo en el experimento, pero es para que tengan una idea de cómo se presentaron los estímulos y qué es lo que tenía que hacer el sujeto durante estos estímulos. Se cumplieron o se tuvo tres condiciones: la Modulated Involuntary, o MI, que es donde el sujeto solamente se le pedía que observara el cubo de Necker, no tenía que prestarle atención a alguna orientación específica. La MLV, o Modulated Left Voluntary, que es donde activamente se le pide al sujeto que se fije en la orientación hacia la izquierda del cubo. Para poder marcarlo y poder identificar en las señales de la técnica que utilizamos para este estudio, que en un momento más se las presentaré, se marcaron las caras de los cubos, es decir, se presentaban estas caras a diferentes oscilaciones, a diferentes frecuencias. La cara de la izquierda, o cuando se le pedía al sujeto que volteara, que orientara el cubo hacia la izquierda, esta cara estaba modulada a 6.67 Hz, entonces en las señales podíamos observar que se le estaba prestando atención porque veíamos un pico en esta frecuencia.
Y la Modulated Rate Voluntary, en esta condición se marcaba el cubo con una frecuencia de 8.57 Hz. Entonces estas son de las dos condiciones, además de cuando el sujeto solamente veía el cubo sin pedirle que prestara atención o que eligiera una orientación específica del cubo. La técnica o la herramienta que utilizamos para poder medir estas señales fue la electroencefalografía, que sin meterme mucho a las explicaciones de lo que es esta técnica, se basa en capturar la señal eléctrica de poblaciones de neuronas a través del cuero cabelludo, a través del cráneo, a través de las meninges. Por lo tanto, esta técnica no es espacialmente fina, pero es muy buena para detectar los cambios rápidos entre de las señales. Se utilizaron 16 canales, fue una gorra de 16 canales y se muestrearon las señales a 500 Hz. El preprocesamiento de estas señales fue utilizando un filtrado, un filtro pasabanda para quitar las frecuencias muy altas o las muy bajas. Y también se utilizó una corrección de artefactos utilizando ICA para poder quitar artefactos hechos por parpadeos, movimientos oculares y cualquier otra irregularidad en la señal que consideramos artefactos. Este es un trabajo muy, ¿cómo se puede decir? Pues sí, es muy laborioso poder deshacernos de los artefactos, entonces, pero pues se logra tener una señal bastante limpia. Y por último se hizo una segmentación temporal de las señales. Para esto se utilizaron wavelets, en donde se pudo ver por la separación en bandas de frecuencia qué momentos temporales, qué intervalo temporal de todo el registro que teníamos eran en donde el sujeto prestaba mayor atención. Y nos quedábamos con esas ventanas temporales para poder hacer el estudio, el análisis posterior. Ahora, el corazón de nuestro artículo, de nuestro trabajo, se basó en 3 métricas, que fue la coherencia, la correlación cruzada y la información mutua. Vamos a pasar por cada una de estas. La coherencia es una métrica que está en el dominio de la frecuencia y que cuantifica cómo 2 señales se sincronizan en fase y amplitud en una banda de frecuencias específicas. Entonces, con el filtro pasabanda que utilizamos para filtrar nuestras señales, que fue de 4 a 20 Hz, utilizamos después de este filtro, se eligieron 2 frecuencias, que son las que oscilaban nuestras caras del cubo. Y se eligió un intervalo cercano a eso para poder aplicar estos análisis de coherencia, de correlación cruzada y de información mutua. La coherencia va de un rango de 0, donde las señales están completamente desincronizadas, a 1, donde las señales se encuentran completamente sincronizadas. Esta es la ecuación que seguimos. Y me gustaría mencionar aquí el trabajo el análisis, cómo se hizo este análisis, que fue utilizando MATLAB. Y ya ahorita el código está mucho más fino que en ese momento. Lo tengo en mi repositorio de GitHub, si en algún momento a alguno le interesa revisarlos. Ya, pues si se hizo el trabajo de documentarlo bien, de comentarlo y poder segmentarlo para que fuera más fácil de entender. Pero para la coherencia, afortunadamente MATLAB ya tiene una función que se llama MS-Cohere, donde ya hace este cálculo entre 2 señales que se le den y se le puede aplicar ventanas de Hanning, por ejemplo,
para poder disminuir el efecto que tienen las orillas al momento de aplicar Fourier, que quedan las orillas mal. Entonces se utiliza esta ventana de Hanning para que quite ese efecto que se da en las orillas de las señales. Tenemos esta función MS-Cohere, se le aplicó en la ventana de Hanning y un 50% de solapamiento a estas señales, y se calculó la coherencia en las bandas de interés, que fue alrededor de 6.67 Hz para, le vamos a llamar F1, y 8.57 Hz, que fue para F2, que son las dos orientaciones del cubo. ¿Qué información nos da la coherencia? Nos permite saber la sincronización funcional entre las regiones cerebrales, y nos es útil para identificar redes cerebrales que operan en frecuencias específicas. Podemos identificar quiénes están actuando en alfa y quiénes tienen la coherencia, por ejemplo, en gamma para el procesamiento visual. La siguiente métrica que utilizamos fue la correlación cruzada. Esta evalúa la similitud entre dos señales en el dominio del tiempo, considerando un retardo, este lag, y es excelente para calcular o para capturar relaciones que pueden no estar alineadas en el tiempo. Entonces, este también considera un retardo temporal. Igualmente, MATLAB tiene una función ya integrada que se llama Xcore, donde se calculan donde se calcula esta correlación cruzada y se calculan también los lags. ¿Qué información nos da esta métrica? Esta nos permite saber la sincronización en el dominio del tiempo entre las regiones. Y lo que nos revela es una propagación de información o influencia causal indirecta. No podemos decir que es una causalidad directamente porque no se realizó un análisis o alguna métrica de causalidad como pudo haber sido Granger, pero pues es una de las mejoras que se pueden aportar a este trabajo, ¿no? Por último, se calculó la información mutua, que es una medida muy, muy interesante y muy, muy poderosa de la dependencia estadística general entre dos señales. Es una medida no lineal que cuantifica la dependencia entre estas dos. Se basa en la teoría de la información de Shannon y esta es la fórmula que nosotros utilizamos. Esta sí, en MATLAB no hay una función que sea específicamente de información mutua, o al menos no alguna que yo encontrara que funcionara para nuestro análisis, por lo que tuvimos que crear una función para este trabajo. Natalia, una pequeña interrupción. Uh-huh. Esta es se puede considerar como correlación no lineal o la covarianza no, por ejemplo, cuando hacemos análisis de covarianza, al final son ver relaciones lineales. Uh-huh, uh-huh. La información mutua nos daría esa relación no lineal entre las variables que se estaban analizando. Sí, exactamente. Esta es una medida no lineal para ese tipo de información, ¿no? O sea, ¿qué tanto dos señales están correlacionados en forma no lineal? Exacto, sí. Ok. Adelante, disculpe la... Entonces sí, como menciona el doctor, esto es útil para poder detectar acoplamientos no lineales que las correlaciones lineales pues podrían pasar por alto, ¿no? Entonces, en resumen, las métricas que se calcularon fueron coherencia, correlación cruzada y la información mutua. Estos nos dieron unos coeficientes que para las diferentes condiciones. Se calculó la coherencia, la correlación cruzada y la información mutua para las tres condiciones que comentamos al principio,
MI, MLV y MRV. Y después se calculó la diferencia, denotado como delta C, que sería el coeficiente o la coherencia, la correlación cruzada o la información mutua, los coeficientes de estas tres, de la condición menos MI, que sería nuestra condición control, en la que no se le está pidiendo al sujeto que preste atención a alguna de las orientaciones del cubo. Esto resultó en matrices de diferencia con las que pudimos construir los grafos de conectividad por pares. Cada nodo de estos grafos es un electrodo de E y G, y cada arista tiene un peso igual al valor de la diferencia de coherencia, la diferencia de correlación y la diferencia de información mutua. Lo diferenciamos en las diferencias positivas y en las diferencias negativas de las tres métricas. Por eso de este lado tenemos coherence, MLV, en F1, que sería en el intervalo de frecuencia número 1, el que está cercano a 6. ¿Cuánto les había dicho? 6.67. Y del intervalo 2, que serían los cercanos a 8.57. Esto es para ver la diferencia entre esos intervalos de frecuencia en la misma condición. Entonces aquí tenemos las diferencias positivas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en la banda F1, que es la que está alrededor de 6.67, la coherencia aumentaba notablemente entre los electrodos frontales izquierdo y en los parietales. Aquí tenemos F7 y P3 y PZ. La cabeza estaría por acá, la nariz por acá. Entonces estos son los electrodos frontoparietales, estos son los frontales. Acá están los parietales y estos son los occipitales, que se encuentran en la parte posterior de la cabeza. En la banda F2, la coherencia aumentaba en el hemisferio derecho, entre el electrodo F8 y PZ y P4. Entonces, aquí lo vemos en el intervalo F2 y en el intervalo F1. Lo mismo podemos ver cuando le pedimos al sujeto que ponga atención a la orientación derecha del cubo. Podemos ver que la coherencia aumenta entre los electrodos centrales en el intervalo 1 y en el intervalo 2, que es el que marca el cubo orientado a la derecha, vemos un aumento entre, otra vez, frontoparietales y occipitales. La anticoherencia, de este lado, vemos, comúnmente se suele ver lo opuesto, porque en áreas en donde aumenta, en áreas donde aumenta, las demás va a disminuir un poco. Estas de acá son las de correlación, no sé si se notó el cambio. También de este lado tenemos los títulos de las figuras. De este lado tenemos la correlación de igual, la orientación a la izquierda, la orientación a la derecha, la anticorrelación, orientación a la izquierda, orientación a la derecha. Todos estos mostraron patrones muy parecidos, lo que nos indica que como estamos obteniendo diferentes aspectos de nuestras señales con estas tres diferentes métricas, podemos ver que con las tres métricas podemos ver algo parecido. Entonces, tenemos señales que se comportan de una forma específica que se puede ver con diferentes aspectos de esta señal. Y aquí tenemos la información mutua. Igual, cuando se le pedía al sujeto voltear o ver al cubo orientado hacia la izquierda, también vemos un gran aumento de información mutua en los parietales y en los occipitales. En el intervalo 1 y en el intervalo 2 vemos lo mismo, un aumento en el hemisferio derecho. Y a la orientación de la derecha vemos algo muy parecido a lo que estábamos viendo. Igual,
a un aumento en las regiones un poco más centrales. Y Natalia, cuando, ajá, perdón que te corte. ¿Cómo tú identificas eso que hay una preferencia por el grosor del link? sí, así es. Aquí los grafos se muestran, las interacciones se muestran con los grosores exactamente. Entonces, el coeficiente de, en este caso, información mutua, va a estar dado o se va a mostrar aquí por el grosor de la línea. Entonces, los que tuvieron mayor puntaje son los que destacamos con una línea negra y les pusimos su puntaje de información mutua en este caso, ¿no? Y sí, los grafos pareados o los tradicionales son informativos, pero tienen algunas limitaciones, como las que planteo aquí. No capturan interacciones multinodo, es decir, que no podemos ver relaciones que involucran más de estos dos nodos que vemos en un grafo tradicional. Además de la sensibilidad al ruido y conexiones espurias. Muchas conexiones débiles podrían enmascarar las interacciones más significativas. Por eso nosotros optamos por el uso de la construcción de hipergrafos. Para poder construir estos, se diseñó igual un pipeline que seguía la siguiente metodología. Primero se calcularon etiquetas para cada electrodo y cada una de las métricas. Y después se hizo un algoritmo de umbralización en el que se pasó todos los electrodos y y primero se calculó la media más la desviación estándar. Entonces esto nos sirvió como umbral. Todos los nodos, electrodos, que pasaban este umbral en su coeficiente de cada una de las métricas que nosotros calculamos, lo consideramos como un electrodo significativo y eliminamos todos los demás, ¿no? Después de esto se obtuvieron 6 hiperaristas, 3 de conectividad y 3 de desconectividad. Entonces, las 3 de conectividad, E1, E3 y E5, fueron aquellas que en las diferencias de coherencia, diferencia de correlación y diferencia de información mutua eran mayores a 0 y también, pues sí, pasaban nuestro algoritmo de umbralización, ¿no? Y las de desconectividad eran E2, E4 y E6, que eran los valores, las diferencias negativas que nosotros vimos en los grafos anteriores para cada una de las métricas, coherencia, correlación e información mutua. Lo que obtuvimos como resultado fueron estos hipergrafos simples que separamos por tarea y por frecuencia. Entonces, en este tenemos los left, o los que hacen referencia a los MLV, a la condición MLV del experimento, en el intervalo de frecuencias F1. Y aquí tenemos entonces las hiperaristas E2, E4 y E6, que como comentamos acá son los de desconectividad, y E3, E1 y E5 son los de conectividad. Aquí podemos ver entonces que en las hiperaristas de conectividad podemos ver que involucra a los nodos occipitales y los nodos parietales. De este lado tenemos la misma condición, volteando hacia la izquierda, en el intervalo de frecuencias F2. Y acá podemos ver lo que las hiperaristas, que son estas que se conectan o que tienen interacción, estas tres tienen esta interacción como en las hiperaristas que son de conectividad, E1, E3 y E5. Estos son para la otra condición, MRV,
donde tenemos igual, estos son nuestros hiperaristas. Los hipergrafos simples, entonces, sería esto en conjunto, ¿no? Los hiperaristas son estas de aquí que están conteniendo diferentes nodos. Y como podemos observar, las hiperaristas que hacen referencia a la conectividad o a qué tan conectado, sí, a una correlación o coherencia positiva, son estos que están aquí, los frontales. No, perdón, estos son los de coherencia negativa, que son los frontales, y estos parietales son los que tienen mayor conectividad en la condición hacia la derecha en el intervalo 1. Esto tiene sentido porque en el intervalo 1, recordemos que no estábamos, el intervalo 1 no está hecho para el cubo en la orientación de la derecha. Es el intervalo 2 el que está asociado a ver el cubo hacia la derecha, y entonces aquí podemos ver que las coherencias o la conectividad aumenta en los frontoparietales, como esperábamos verlo, y disminuye en los centrales. Otra de las representaciones que se hicieron en el artículo fue los hipergrafos multicapa, en donde podemos ver ahora estos mismos hiperaristas en capas para ver cómo se conectan entre ellos. Entonces, el incremento de conectividad, podemos ver que en F1 y en F2 hay una diferencia, hay un incremento. Y en F1 y en F2, en CZ, que es un electrodo central, hay decrece esta conectividad. Tenemos lo mismo de este lado, pero para los electrodos FP1, F8 y F7, que son frontales. Entonces podemos ver en esto cómo interaccionan el incremento de conectividad y el cómo decrece la conectividad también entre estos nodos. No sé si por aquí pueda presentarles un poco más del código de nuestro trabajo. Y bueno, en lo que carga esto. Los hipergrafos entonces nos sirvieron para poder revelar interacciones que no podíamos ver o que se podían mostrar mejor en este tipo de representaciones que con grafos por pares. Pudimos investigar lo que es la atención figurativa y que implica esta redistribución dinámica de recursos neurales, siendo predominantes las cortezas frontales y parietales, para poder procesar este estímulo y poder ver cómo se modula la atención dependiendo de a qué se le está pidiendo el sujeto que presta atención, ¿no? Entonces esto es algo muy contextual, y las ventajas de este método sería su robustez, la integración multimodal que puede abarcar y el filtrado de ruido que, como mencionamos en grafos por pares tradicionales, se puede opacar un poco las interacciones significativas que podemos llegar a obtener, que con métricas de hipergrafos se puede ver más directamente. Y esto, ¿no? Hace hacer hincapié en cómo los hipergrafos dan una representación un poco más completa de la conectividad cerebral, y las metodologías aplicables a otros dominios cognitivos que pueden ser la memoria, la toma de decisiones y el estudio de todos estos procesos que implican diferentes o sincronización de diferentes áreas
que se pueden investigar con ese tipo de representaciones, ¿no? Muchas veces hablábamos de la alimentación de redes neuronales con ese tipo de información o con ese tipo de representaciones para poder capturar características que no se pueden ver de forma tradicional con grafos de pares. Vamos a ver si esto ya abrió. No sé si se puede ver por ahí. El punto de esta no es darles una charla completa de cómo funciona el código que implementamos, pero es para que quede un poco más claro qué se utilizó o cómo fue la metodología de este trabajo. Como fue un estudio de caso, pues solamente incluimos al sujeto 2, que fue la persona que tuvo una mejor calidad de atención después de hacer los análisis de wavelets, y pues que nos permitió poder probar esta metodología, pero se planea o se puede utilizar para muchos más sujetos, que es una de las mejoras que tiene este trabajo. Dentro de las mejoras que se le puede hacer o cosas que podemos implementar para este trabajo y para futuros, pues sería validar estos hallazgos con una N más grande de participantes, aplicar este marco analítico para otros procesos cognitivos, como sería la memoria de trabajo, la toma de decisiones, esto con otros tipos de tareas, y explorar el potencial de los hipergrafos como biomarcadores para trastornos de atención, en entornos clínicos, que esto ya sería algo más adelante, después de aplicar y poder analizar varios sujetos, ya que tengamos nuestras condiciones en sujetos sanos, poder ver cómo pueden variar en otros tipos de candidatos o participantes. Aquí tenemos las tres condiciones de las que hablábamos: MI, MLV y MRV. Y las epoch time se hace referencia a las ventanas en las que se encontró esa mayor atención en el sujeto. Los intervalos fue para poder decidir si íbamos a utilizar solamente un intervalo para poder hacer todo el análisis o íbamos a utilizar 2 intervalos. Este es un parámetro que se puede olvidar. Y aquí tenemos las diferentes métricas que utilizamos: información mutua, la conectividad estaba aquí estaba la coherencia. Entonces, aquí utilizamos estoy buscando la función de coherence. Ok. Aquí está. Esta es la función que nos permite entonces poder encontrar la coherencia entre dos señales. Aquí tenemos nuestra señal X, nuestra señal Y. Esta es la ventana de Hanning, que, como les comenté, nos permite eliminar esas orillas al momento de utilizar transformada rápida de Fourier, que es lo que utilizamos también en este análisis. Y un sobrelape del 50%. Aquí está la transformada rápida de Fourier. Fs son el intervalo de frecuencias que nos interesa. Entonces, todo esto se utiliza en esta función para poder medir entre cada uno de los electrodos la coherencia entre ellos. Una nueva implementación que se hizo en esta nueva versión del código es una prueba de permutación. Esto como análisis estadístico, en lugar de para hacer un análisis estadístico desde este punto. Como lo comenté, para la creación de hipergrafos fue donde se puso el umbral para esta elección de nodos significativos. Acá, desde el análisis de coherencia, vamos a tener una prueba de permutación que nos indique si estos son significativos o no.
Eso sería, pues, en general, mi trabajo o mi aporte en el artículo que se publicó, y cómo se utilizaron estas métricas para poder describir las señales que se obtuvieron en esta tarea de atención figurativa.